en Facebook. No. Vamos a hacerlo en YouTube. A ver, ahorita me dices cómo sale, ¿no? Yo estoy aquí ya en ciencias esperando. Sí, pero en ciencias no hay nada, no se pudo. Y ahorita vamos. Ya. Ya estamos en YouTube. A ver, voy a compartir el banner. Si lo buscan en YouTube. Ya está ese en vivo. Ok. Voy a avisar en Facebook. Entonces. Okay. O si quieres tú avisar, no sé si ya lo tengas. Te compartí en el chat el link. Ya estamos en YouTube. Ok. ¿Tú lo haces tú? Sí, ya lo copio. Ok. Y avisa si quieres y ya acá. Ya está ese en vivo. Voy a avisar en Facebook. Entonces. O si quieres tú avisar, ya lo tengas. Te compartí en el chat el link. Okay. ¿Hay forma de tener nosotros ese link de YouTube? Susana, ¿hay manera de tener ese link de YouTube? Sí, doctor, está aquí en donde está el chat de Zoom. Abajo donde dice chatear, ya no los puso Jonathan. De hecho, ya estamos en vivo en YouTube. Ahí en ese ya estamos en vivo, ya todos se está escuchando y ahorita ya iniciamos. Nada más lo voy a compartir en la página de Facebook para anunciar. Claro.
Su, tú me avisas cuando deje de compartir pantalla. Si quieres ya, John. Ya. ¿Ya posteaste el link entonces en Facebook? Sí, ya, si quieres ahorita que deseemos, puedes seguir invitando ahí en Facebook para que se muden para acá. Dejé el link y todo, pero para que sigan y puedan entrar los que estaban esperando ahí Muy en bien. Facebook y puedan mudarse aquí a YouTube. Muy bien, dejo de compartir pantalla. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Una disculpa, tuvimos algunos problemitas técnicos, pero ya estamos aquí ahora en la plataforma de YouTube. No se pudo esta vez en Facebook, pero de todas maneras aquí vamos a estar recibiendo sus preguntas y esperando que se conecten con nosotros en este ciclo, en esta nueva emisión de este ciclo Ciencias desde Ciencias. Soy Susana Paz, es un gusto saludarlos y presentarles este ciclo que tiene como fin dar a conocer lo que estudiantes, investigadores, académicos y profesores de la Facultad de Ciencias están trabajando. En esta ocasión tenemos casa llena. Es un gusto y presentarles a los doctores Alejandro Córdoba Aguilar. Doctor, muchas gracias. Maya Rocha Ortega y la doctora Pilar Rodríguez. Muchas gracias por acompañarnos, doctores. Gracias. Gracias. Y bueno, gracias por su participación y también por su paciencia, por estos problemitas que nos surgen de último momento, pero pues ya estamos aquí. Hace unos días justamente publicamos una nota sobre este proyecto, sobre este trabajo que ustedes realizan, en el tema que presentan ahora, que va a ser extinción masiva de insectos, el siguiente apocalipsis. Y esta nota que hicimos está publicada en el portal de la facultad. Vamos a pasarles el link también a los que nos estén viendo por si están interesados. Y desde luego también el link del artículo que ustedes publicaron recientemente en una de las revistas más prestigiosas del área, Proceedings of the Royal Society, que conjuga los últimos hallazgos que ustedes están haciendo como equipo de trabajo en este tema. Entonces, su artículo, de hecho, responde a una pregunta elemental sobre cuáles son las características que puede tener una especie para hacerla susceptible de extinguirse. En el ámbito y en el tema tan importante de los insectos, que ustedes y ya habíamos platicado con el doctor Alex, sobre este tema y sobre que en ocasiones no se le ha dado la importancia a estos animales de la que realmente tienen, tanto como sus funciones biológicas, pero también en el ámbito de la investigación científica. En este punto, bueno, cada uno de nuestros invitados va a darnos una presentación sobre ciertos temas de esta investigación que está en desarrollo y de la que publicaron estos hallazgos. En el primer lugar, bueno, tendremos la presentación del doctor Alejandro Córdoba, quien nos va a hablar sobre el panorama de los patrones generales de extinción de insectos en el mundo y cómo se ha venido dando este proceso de extinción, pero también, como les mencionaba, de las investigaciones y de los instrumentos para investigación científica disponibles para hacer estos estudios. Después de que cada uno nos platique lo que tienen preparado, pues vamos a tener posibilidad de hacerles algunas preguntas de ustedes, de quienes nos están viendo, y al final, pues, las vamos a leer para que nuestros expertos las respondan y estemos conjugando todo esto que se va a presentar. Y bueno, en este caso les voy a decir muy brevemente la trayectoria del doctor Alejandro Córdoba. Él es doctor en Ecología Evolutiva por la Universidad de Sheffield, Inglaterra. Es investigador en el Instituto de Ecología, en donde es responsable del Laboratorio de Ecología de la Conducta de Artrópodos y profesor de Ecología de Insectos de la Facultad de Ciencias. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de nivel 3. Obtuvo los reconocimientos Premio de Investigación en Ciencias Naturales por la Academia Mexicana de Ciencias en 2006
y Premio Universidad Nacional a jóvenes académicos de la UNAM en el área de Ciencias Naturales en el 2007. Sus temas de investigación son la ecología, fisiología y conducta de insectos. Y bueno, si quieren conocer también un poco de toda esta vocación y toda lo que encierra la trayectoria del doctor, en esta entrevista que publicamos en el portal, ahí también hay parte de esta historia. Pero doctor, le doy la palabra y agradezco de nuevo a todos su paciencia, pero bueno, adelante, doctor. Ay, muchas gracias, Susana. Muchas gracias también a los que pacientemente se han estado moviendo de Facebook para acá. Pues no es nuestra culpa, ¿no? Es así a veces pasa. A nosotros nos ha pasado con las clases de pronto, se nos interrumpen, y bueno, pues hay que estar muy avispado con todo esto. Sí, efectivamente, Susana, pues a mí me gustaría darles un poquito del preámbulo de lo que dio lugar a estas investigaciones que hemos venido formulando. No empezó de hace unos meses, ya llevamos años trabajando con esto y ha sido, más allá de lo que la magnitud o la calidad o el prestigio de las revistas, también, que sí es importante, claro, también tiene que ver con aspectos de la vida, de lo que le está pasando a este planeta en general, lo que nos trastorna, lo que nos lleva a tratar de entender esto que estamos haciendo en estas investigaciones, ¿no? Y lo que compete es básicamente, pues, que el mundo se está colapsando, que estamos entrando en una crisis, como se ha dicho por ahí, sin precedentes. Básicamente, el punto más terrible es que las extinciones son lo de hoy. Cada vez son más especies que se van extinguiendo, producto de un sinnúmero de razones. Y lo que nosotros como especialistas en insectos nos compete, pues es tratar de ver estas causas y los patrones y las consecuencias en el caso de los insectos. Permítame pasarme a una presentación mucho más clara de lo que les voy a hablar. Voy a compartir mi pantalla y ustedes me dicen si se ve bien. Sí la vemos bien, doctor. ¿Sí la vemos bien? Los insectos son básicamente animales muy comunes en el planeta. Son animales que se presentan en todas las formas, colores, incluso tamaños. Han estado aquí desde hace mucho tiempo, antes que el ser humano, y son tan vastos, son tan cuantiosos, que tenemos como científicos una idea muy reducida, muy estrecha de sus números, que es lo más básico. En este gráfico, que lo uso mucho para los estudiantes, para mis cursos, presento de forma muy grosso modo los números, tanto estimados como conocidos. Esta gráfica de 3D tiene dos estructuras o dos tipos de barras, las amarillas y las rojas. En las barras amarillas tenemos los diferentes grupos taxonómicos más importantes, más figurativos para los que estudiamos biología, ¿no? En amarillo son justo de acuerdo a esos grupos taxonómicos, como son, pues, los vertebrados, los moluscos, plantas, gusanos, protozoos, arácnidos, bacterias, hongos y en último lugar insectos. En amarillo son los grupos cuya biodiversidad es conocida, es decir, que hemos sido capaces de describir, de darles un nombre. Animales que fueron, o organismos que fueron colectados y se encontraron por ahí, y algún taxónomo, algún incluso amateur, alguien lo bautizó, digamos, entre comillas, ¿no? Le puso un nombre. Es la biodiversidad que nosotros reconocemos que existe porque hay documentos, ¿vale? Y atrás, a un lado, digamos, aparecen otras barras en rojo. Esa es la biodiversidad estimada, esa es la que no conocemos,
¿vale? Y pueden entonces ir alineando cada uno de estos diferentes grupos taxonómicos, y lo que es muy conspicuo es que mientras que para los grupos como por ejemplo los vertebrados, las plantas, un poquito más allá los gusanos, protozoos, más o menos las barras amarillas equivalen a las barras rojas, lo que quiere decir que más o menos conocemos un buen número de esa biodiversidad estimada. Para el caso, conforme avanzamos en estas comparaciones de grupos taxonómicos, el caso último, el caso de los insectos, el número estimado de animales, de especies de insectos, la biodiversidad estimada, esa barra en rojo es abismalmente mucho más alta que la barra en amarillo. ¿Qué quiere decir esto? Que conocemos muy pocas especies comparado con el resto de los grupos, que la gran mayoría es desconocida. Yo creo que le hemos dado número, se estima quizás aún más o menos entre un 10 y el 20% de los insectos que viven en el planeta. ¿Sí? Francamente, nuestro desconocimiento de este grupo es abismal. Si digo, yo no creo en Dios, pero si creyera, yo diría que Dios tiene una afición, tuvo una afición y una cosa muy de mucho interés sobre estos animales, porque creó muchísimos. Estos animales han estado aquí desde hace millones de años. Y tristemente, como marco aquí, dado el ritmo que lleva el planeta, dado la forma en que hacemos uso de los recursos, dado la manera en que vivimos, dado la forma en que llevamos nuestra vida día a día, estamos teniendo un impacto tremendo sobre un sinnúmero de organismos. Aquí en este gráfico que apareció hace unos 5 años, se puede observar de alguna manera las extinciones que se han documentado y que aparecen de acuerdo a los diferentes periodos o diferentes años en el eje de abajo, para los distintos grupos taxonómicos. Entonces, figura el caso de los mamíferos, las aves y los vertebrados en general, como los 3 grupos más, o como los grupos más dominantes según nuestros registros, ¿vale? Aparecen como especies o número de especies que se han extinguido hasta la fecha, hasta recientemente. Esto quiere decir que más o menos desde el año 1500 ha habido una tasa de extinción que comenzó a acelerarse por ahí por 1700, que coincide con el gran desarrollo humano, grandes tecnologías, mucho progreso en distintos rubros, y que ahí coincide con una serie de extinciones abismales, ¿no? Para diferentes grupos. En general, como pueden ver aquí, este gráfico marca esto que vemos, pero en su mayoría es para los vertebrados, ¿vale? Vertebrados son aquellos organismos en los cuales no entran los insectos, de los cuales son en general bastante conspicuos: peces, anfibios, reptiles, mamíferos, aves. Estos animales tenemos un registro relativamente robusto de sus patrones de extinción, porque llaman mucho la atención, porque hay muchos estudiosos de estos grupos, ¿no? Y en esta barra punteada, esto que se llama background, es un grupo, una serie de organismos de los cuales no sabemos mucho. En estos se incluyen los invertebrados y, por supuesto, los insectos. Los insectos yo creo que son más o menos como entre el 50 y el 60% de la vida del planeta, y no obstante, a pesar de estas cifras, no sabemos cuántos se están extinguiendo, y muy seguramente por cómo vemos diferentes factores que están estresando al planeta, seguramente las tasas de extinción superan y por mucho a los vertebrados que aquí figuran. Pero de nuevo, esto es porque nuestros registros han estado muy sesgados a tratar de entender básicamente los grupos más conspicuos de animales, que no necesariamente son los que son funcionalmente más importantes. Ese es un punto que regresaremos en un momento.
Los grandes factores que están estresando al planeta y que también le pegan a los insectos los podemos ver aquí de forma muy general. Cambio de uso de suelo. Pues bueno, que se conviertan grandes áreas verdes a la agricultura o que se urbanicen, por ejemplo. Cambio climático, por aquí va a aparecer. Cambio climático, pues que se está calentando el planeta básicamente por nuestro nivel de vida, por nuestra forma de vivir. Especies invasoras, de pronto ratones, bacterias, plantas, etcétera, exóticas que llegan a algún lugar, pues dan en la torre a muchas especies locales, incluyendo insectos. Extinción de terceros. Si estos insectos dependen de otra serie de organismos y esos se extinguen, entonces estos insectos también se extinguen. Uso humano. Bueno, pues hay muchos organismos que directa o indirectamente caen en el uso cotidiano por nosotros y también se extinguen. Y no sé si por aquí aparece enfermedades. Enfermedades, toda clase de padecimientos que también les pegan a los insectos y por los cuales mueren. Y finalmente, contaminantes. El mundo cada vez es más inhóspito para muchos organismos, incluso el ser humano. El mundo, por ejemplo, está plagado de microplásticos hoy en día y eso le pega a estos animales. Como les decía por ahí, hay una serie de documentos. En particular, hay una organización que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, con sus siglas en inglés es IUCN. Y esta organización es una organización a nivel mundial que trata de ver cuáles son las especies que estarían en distinto tipo de riesgo de desaparecer, de riesgo de extinguirse. Y aquí les pongo el caso de esta lista roja. Aquí en la izquierda aparece lo que se le llama la lista roja de especies de acuerdo a diferentes categorías, desde que ya están extintas hasta que no hay problema o incluso que no se tienen suficientes datos. Y en la segunda columna tenemos el listado para los insectos, el listado de insectos que aparecen en esta organización internacional. Como extintos aparecen hasta, esta lista la obtuve hace como un año, solamente 60 especies de insectos, en riesgo 125 y etcétera. En total, el número de especies que aparece catalogado en esta base de datos tan importante incluye solamente 4,610 especies de insectos, de las que, de nuevo, de las que sabemos que existen, que son alrededor de 1,000,000. Este número, 4,610 de registros para ver su estado de conocimiento, de si están en crisis de extinción o no, es un número infinitamente bajo. He puesto como ejemplo en acto seguido lo que es el caso de las libélulas, para ejemplificar e ir aterrizando con lo que nosotros hemos trabajado, y se tiene estos registros, ¿no? Una especie extinta y en total al final 2,752 de más o menos como unas 6,000 especies que nosotros conocemos. Es decir, están registradas aquí solo la mitad, más o menos, ¿no? Para el caso de México, esta lista es todavía más escasa. Tenemos solamente 125 especies documentadas en algún grado de riesgo y de esas especies, lo que son las libélulas, pues son también relativamente pocas. Esto sugiere en general una crisis en cuanto al conocimiento, a pesar de que intuimos de que muy probablemente los insectos están sufriendo también una extinción masiva y que nos debe urgir a los científicos, a los ecólogos, a los tomadores de decisiones, a los etcétera, a todos los que dependemos, que somos fundamentalmente todo el planeta, de los insectos, por tratar de entender estos patrones y, por supuesto, detenerlos. Y con esto, Susana, doy esta primera introducción. Perfecto. Pues muchísimas gracias, doctor, por este contexto tan completo y también hasta cierto punto, pues, preocupante, ¿no? Sobre todo en este tema de la extinción de ciertos animales, pero en específico de los insectos. Y bueno, en esta segunda parte, pues,
doy la palabra a la doctora Pilar Rodríguez, quien nos dará un panorama de las extinciones de insectos en México, en particular de las libélulas, que ya nos mencionaba algunos datos también el doctor. Y justamente las libélulas es la especie en la que basaron en este último trabajo que publicaron. Entonces, doctora, pues gracias. La doctora Pilar Rodríguez es bióloga por la UAM Xochimilco, realizó sus estudios de posgrado, maestría y doctorado en el Instituto de Ecología de la UNAM. Su área de especialización es la macroecología, es decir, el estudio de patrones de diversidad y los procesos que la explican, integrando distintas escalas espaciales y temporales. Desde el 2007 trabaja en la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO, en la Coordinación de Información y Análisis, en donde se dedica a la generación e integración de información para la toma de decisiones para la conservación de la biodiversidad. Además, imparte cursos de macroecología, ecología de comunidades y conservación de la biodiversidad. Muchas gracias, doctora. Y adelante. Gracias por la invitación, Susana. Es un gusto estar acá. Gracias por la invitación. Una aclaración. No voy a hablar de patrones de extinción de donatos todavía. Yo me voy a ir un poco más general. El tema que yo he preparado, que les quiero contar es, más que nada, cómo está el estado del conocimiento de los insectos en México, y para llevarlos a que es muy complicado saber cuáles son sus patrones de extinción, y finalmente dirigirlos a alternativas para estudiar la extinción, que sería lo que explicaría mi compañera Maya. Entonces, aclarado esto, pues yo comenzaría contándoles que, al igual que como Alex ya nos comentó, en México, igual que a nivel global, en realidad se conoce bastante poco de la diversidad de insectos que hay a nivel país, ¿sí? Por ejemplo, no existe existen dos trabajos que encontré en los que vemos ya una integración para saber de cuántas especies estamos hablando en México. Y les quiero contar que una de ellas es esta información aparece en un suplemento especial de la Revista Mexicana de Biodiversidad que salió en el 2014, que se la recomiendo muchísimo que la lean, que es un tesoro que tenemos. Y ahí los expertos en diferentes grupos de insectos, 20 en específico, hacen una recopilación de toda la información que se tenía para cada grupo. Y aparecen cosas muy interesantes, como por ejemplo, que para estos grupos el total de especies que se han descrito es de casi 32,000 especies, ¿sí? Y hay grupos muy diversos, y hay grupos no tan diversos, y hay grupos poco diversos. Y por supuesto que pensamos, conociendo lo poco que se conoce de los insectos, es que hay una gran mayoría de grupos de los que tenemos muy poca información, ¿sí? Entonces, en esta recopilación que hace la Revista Mexicana de Biodiversidad, tenemos grupos bastante bien o relativamente bien conocidos, como las carismáticas mariposas. La gente tiende a hacer sus trabajos en especies carismáticas, y para este grupo se han descrito alrededor de 14,500 especies. Para las hormigas están reportadas en este trabajo, en este compendio, 1,000 especies. Y para el grupo que nos trae aquí, en ese compendio están 355 especies. Por supuesto que este es un recuento muy subestimado de lo que tenemos en México. Déjenme contarles, ahí por ejemplo para pulgas hay 172 especies. Y hay otra fuente de información muy importante, que es el Capital Natural. Capital Natural es una obra muy importante que se generó, que lideró CONABIO,
En esta obra se invita también a los expertos para hacer este recuento, y hay un capítulo especial donde se recuenta toda la diversidad de México, de los grupos que se conocen, y ahí encontramos que hay un recuento para 25 grandes grupos, y en este caso el número de especies es mayor. Se tienen 48,000 especies, bastante más que en la otra, son más grupos, es un esfuerzo más grande, complementario que les estoy contando. Y aquí hay un dato muy interesante que les quiero comentar, y es que ahí mismo aparece un número estimado de especies, y ese número se acerca a las 97,000 especies de insectos para México. Es decir, el doble, y seguimos hablando de que tenemos un número muy subestimado de los insectos. Esa sería la primera parte, ¿cuántas hay? La otra parte que es muy importante es saber dónde están, cómo se distribuyen en la geografía. Ese es un dato muy necesario para analizar los patrones de extinción. Y al respecto, yo les podría contar que a diferencia de los grupos de vertebrados, que como comentó Alex, son mucho más conocidos, pues ahí tenemos donde, por ejemplo, para México, aterrizándolo para México, tenemos bastante bien conocidos los patrones de diversidad, cómo se concentran las especies en el espacio geográfico. Lo sabemos bastante bien para los vertebrados, incluyendo los peces, también los tenemos para grupos grandes de plantas, pero para insectos no tenemos idea. Y entonces una manera de tratar como de entender cuál sería el patrón espacial, pues sería, por ejemplo, lo que se me ocurrió fue, no existen mapas donde se aparezcan los que se llaman gradientes latitudinales o gradientes geográficos de número de especies. Lo que hice fue revisar algunos de esos esos artículos que vienen en el suplemento especial, y ahí empieza a haber indicios muy interesantes de que pareciera ser que en muchos grupos taxonómicos las especies tienden a concentrarse en el sur de la República, en las partes más tropicales. Por ejemplo, los zocópteros, que son pulgas de los libros, encontraron un hotspot muy importante en Chiapas, Oaxaca y Veracruz. Y ahí podemos asomarnos y vernos otra evidencia de dónde más o menos está distribuida nuestra diversidad de insectos. Siguiendo con el recuento de lo poco que se conoce, lo que hice fue revisar cuáles son los estudios a nivel continental o a nivel mundial donde se incluya México y donde pudiéramos ver esos patrones de diversidad. Y, oh sorpresa, los estudios que existen donde se analizan los patrones de diversidad de insectos son muy, muy poquitos, contados con mi mano derecha. A lo mejor hay más, pero no los encontré. En todo caso sería muy poco, y entonces podría destacar un trabajo de Hawkins y de DeBrey en el 2009, donde hace un análisis del gradiente latitudinal de mariposa, pero donde no llega hasta México. Entonces por ahí parece que no sabemos, pero un dato interesante y que vamos a retomar seguramente con Maya es que pues en insectos el gradiente latitudinal no es tan marcado, no es tan claro como en el resto de los vertebrados, y este es un punto importante. O sea, por lo general en vertebrados hay un claro aumento en el número de especies desde las zonas templadas hacia las zonas tropicales. En muchos grupos de plantas también ocurre lo mismo. Entonces, pues los insectos hacen otras cosas, y por lo tanto las medidas de conservación que se podrían tomar, pues no sabemos si se puede generalizar algunas cuestiones que se han planteado para vertebrados y plantas. Entonces, pues con esto voy dando pie a lo importante que es las aproximaciones metodológicas como las que les va a comentar nuestra compañera Maya. Siguiendo con el recuento, hay un trabajo de Ballesteros Mejía del 2017, Ballesteros Mejía y colaboradores, donde analizan las polillas del mundo y desgraciadamente no incluyen al continente americano, pero es una muestra donde estas polillas sí siguen un claro gradiente latitudinal de riqueza. Tendríamos que esperar qué pasa cuando expanden el trabajo para América, y así nos podríamos seguir, pero no son muchos. Entonces,
En resumen, lo que les quiero decir en esta primera parte es que para insectos tenemos muy poco conocimiento, tanto de qué hay y dónde está, pero estamos en un momento donde está comenzando a haber como una integración de los datos, precisamente porque estos estudios, estudios que han salido a nivel mundial, donde se pone énfasis en la importancia de los insectos y los problemas que tiene para de conservación, específicamente la gran extinción que se ha reportado para ciertas zonas del planeta, pone el acento en que tenemos que tener, tenemos que generar información de las mejores formas, de las maneras más rápidas, para poder ir entendiendo los patrones de extinción de estos grupos. No sé si quede tiempo para que les cuente un poco qué es lo que sabemos de los patrones de otros grupos taxonómicos, porque nos podría dar algunos como índices interesantes de lo que hemos encontrado para otros grupos, para el caso de los insectos. ¿Cómo ando de tiempo? Adelante, está muy bien, todavía estamos en tiempo, doctora. Oh. Ya no están. ¿Lo ven? ¿Sí? No. No. Oh. Sabía que me iba a pasar esto. Nada más hay que dar clic ahí en compartir pantalla, en la parte, la flecha verde. Exacto, ya estamos. ¿Y qué se ve? Porque yo no veo nada. Se ve la página de Zoom, pero si selecciona el archivo, ahí ya lo va a seleccionar el de PowerPoint. Exacto. Ya ahora sí vemos la presentación. Ok. Bueno, entonces déjenme mostrarles qué es lo que sabemos sobre los patrones de riesgo de extinción de otros grupos, que nos podría dar algunas luces para entender un poco qué es lo que está sucediendo en nuestro país en cuanto a extinción, ¿no? Entonces, los esfuerzos que se han hecho en el país, bueno, se han hecho muchísimos esfuerzos para conocer cuáles son las especies en extinción, y uno de ellos, el oficial, sería, al igual como a nivel mundial tenemos las listas de la IUCN, en México tenemos también un equivalente y es la norma 059, y ahí es donde aparecen las especies que están en alguna categoría de riesgo de extinción. Acá tenemos 4 categorías, una que es extinta, otra que están en peligro de extinción, amenazada y sujeta a protección especial, ¿sí? Entonces, lo primero que les quiero decir es que si nosotros buscamos, bueno, y cómo una especie puede llegar a ser parte de esta NOM, se reúnen los expertos, discuten y siguen una serie de criterios para definir que una especie está en peligro de extinción o no. Tenemos catalogadas cerca de 2.674 especies y quiero contarles que para insectos tenemos menos de 10 especies. Es decir, en nuestro instrumento legal y el instrumento que permite generar políticas públicas para México, tenemos un grado extremadamente subestimado de las especies que están en extinción. Entonces, una de las cosas que nos queda por hacer es pues trabajar para que empiece a ponerse más atención en los insectos y empiecen a subirse, a colocarse en esta norma, ¿no? En esta norma que es para eso. Y entonces, pero para otros grupos está bastante bien conocido, no digo bien representada en la NOM, pero se tiene mejor conocimiento que para los insectos, y ellos son los vertebrados y las plantas, incluyendo los vertebrados, incluyendo los peces. Entonces déjenme mostrarles una primicia, que es lo que les estoy mostrando
en la pantalla. Este es un mapa de riqueza de especies en riesgo de extinción que construimos, que estamos construyendo en la Conavio, y en él estamos sobreponiendo las áreas de distribución de un porcentaje bastante importante de las especies que están en alguna categoría de la norma, excluyendo la de sujeto a protección. Y entonces lo interesante de esto es que, bueno, teníamos un grupo bastante representativo de las especies que están en la NOM, y el patrón de extinción que se puede ver a esta escala, la escala del país, es que las especies no están distribuidas al azar, ¿sí? Hay claramente, ustedes pueden ver que en las zonas más oscuritas es donde se concentran más especies y hay un patrón específico. Las especies en extinción tienden a concentrarse en ciertas áreas del país. Fíjense, la Sierra Madre Oriental, la zona de Chiapas, hacia la zona de Chiapas, el eje neovolcánico también es un punto interesante, la sierra de Oaxaca también, y hay otras zonas donde, si bien no hay tantas especies, también hay especies en extinción, ¿no? Y nos dimos un paso siguiente en este análisis que estamos recién haciendo, y es que tratamos de ver qué relación había entre este patrón de extinción de los vertebrados y de las plantas, en relación con qué tan degradado está la República, nuestro país, ¿no? Y entonces del lado derecho tenemos otro mapa que estamos utilizando, también generado en Conavio con un equipo de INECOL, y es el mapa que le llamamos de integridad ecosistémica, y lo que podemos ver aquí en las zonas más oscuritas es donde la zona en México, donde está mejor, donde los ecosistemas están mejor conservados, que en las zonas más rojas, que es donde está mucho más deteriorado. Ustedes saben que la tasa de deterioro en México, la pérdida de bosques y selvas es altísima, a pesar de que los 70 fue donde tuvimos las tasas más importantes, seguimos con un proceso de deterioro preocupante. Y entonces, cuando hacemos la mezcla de estos dos mapas, encontramos, y ya casi con esto termino, que hay zonas que concentran un gran número de especies y que corresponden a zonas donde hay un deterioro ambiental, un deterioro de los ecosistemas muy grandes. Estas especies requieren un tipo de atención diferente, lo estamos llamando hotspots, y diferente a aquellas zonas donde también concentran un gran número de especies en extinción, pero todavía los ecosistemas no están degradados, y entonces pues podemos pensar en otro tipo de manejo, como más establecimiento de áreas protegidas, conectores. Y entonces con esto ya termino. Nos gustaría, para nosotros sería ideal poder contar con un mapa de este tipo para los insectos de México. Todavía no lo podemos hacer, pero los esfuerzos comienzan a ir en ese camino. Pero este es un proceso muy largo, requiere una aproximación donde tenemos que saber, por lo menos la distribución a nivel de grupos, nos va a llevar tiempo. Y por eso es que en el equipo hemos estado desarrollando otras formas de analizar datos, particularmente con odonatos, que nos puedan ayudar a hacer caminos más rápidos, más directos, para dar recomendaciones de conservación. Pero antes de eso, para entender qué es lo que está pasando con los insectos de México, en particular con los odonatos como un modelo de estudio. Pues muchas gracias, doctora. Ya nos platica, hay muchos desafíos para hacer estas aproximaciones y generar más conocimiento que es necesario en esta área. Bueno, enseguida tenemos a la doctora Maya Rocha. Ella, bueno, nos va a hablar, entre otros temas, espero, sobre los resultados y las consecuencias de esta extinción masiva de insectos, los servicios ambientales que otorgan y, bueno, igual las zonas de mayor diversidad de insectos en México. La doctora Maya estudió la licenciatura en Biología en la Universidad Autónoma de Querétaro, la maestría y el doctorado en Ciencias del Instituto de Ecología
y un postdoctorado en la Universidad Federal de Uberlândia, Brasil, y el Instituto de Ecología de la UNAM. Sus líneas de investigación son biodiversidad y ecología de comunidades, biología de la conservación, rehabilitación de los hábitats y evaluación del riesgo de extinción, todo con énfasis en los insectos. Pues muchas gracias y adelante. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Susana. Bueno, pues sí, justamente lo que platicas a mí me toca un poquito ya aterrizar, qué es lo que hemos hecho entre nosotros, bueno, el grupo de Alex, Pilar y yo. Y sí, vamos a llegar justamente, le voy a compartir mi pantalla para platicarles sobre, sobre los odonatos en particular, y luego ya les quiero dar una conclusioncita sobre lo ultimito que estamos haciendo, que ya sería como un último resumen de qué es lo que nosotros estamos haciendo con respecto a la extinción de insectos. Entonces, como manera introductoria, les quiero platicar un poquito de por qué se escogieron los odonatos. Y hemos hecho varios trabajos de los odonatos, no solo de la extinción, sino hemos hecho también estudios sobre cómo son los patrones de biodiversidad de los odonatos en México. Y una de las principales preguntas, o nuestra primera pregunta fue, ¿es verdad que las especies se están perdiendo? Porque esta pregunta no solo, inclusive ya nos mostraron Alex y Pilar que en vertebrados o en plantas se han hecho muchos estudios, pero no está tampoco tan claro. O sea, hay muchos estudios que dicen, quién sabe si se esté perdiendo. Entonces, mucho tiene que ver con la técnica y cómo se hace el modelado, la calidad de los datos, cómo se hacen las correcciones a todos estos sesgos que pueden tener las bases de datos. Entonces, inclusive en los grupos que son muy conocidos, hay dudas todavía si se están realmente perdiendo o si se está haciendo solamente un mal conteo. Entonces, nosotros empezamos por ahí, esta fue nuestra primera pregunta, y nosotros preguntamos que si se estaban perdiendo las especies de odonatos en México. Y bueno, escogimos odonatos primero porque, como les platicaba Alex, creo que son uno de los grupos de insectos que son más conocidos y a nivel taxonómico. Y además son un grupo que son ricos en especies, pero tampoco son los más ricos en especies. Es entonces un grupo que es fácil de manejar para hacer este tipo de preguntas. Además presentan algunos factores interesantes a manera ecológica, como por ejemplo que tienen una parte de su ciclo acuática y otra parte de su ciclo terrestre, y presentan claras diferencias morfológicas entre los dos subórdenes, entre los anisópteros y los zigópteros. Entonces, bueno, nosotros usamos una base de datos, que es la base de datos que está en Conavio, y bueno, al final de la historia, como pueden ver, todo lo que está en las gráficas A y B son lo que está en oscuro, es donde hay realmente datos. Todo lo que está en blanquito es donde no hay datos. Entonces, solamente nos abocamos a hacer la pregunta de la pérdida de especies en estas regiones en donde había la suficiente cantidad de datos como para poder ver a través del tiempo, en 2 periodos, si estaban perdiendo las especies. Hicimos varias correcciones de los sesgos, porque hay muchos sesgos, inclusive en estos sitios que están completos en muestreo, hay muchos sesgos, entonces tratamos de hacer las correcciones en los sesgos temporales, en los sesgos espaciales, y al final de la historia lo que logramos encontrar es que pues no se están perdiendo las especies. En términos de la diversidad alfa, se siguen manteniendo las especies. Sin embargo, sí hay un alto recambio de especies entre cada una de las regiones que nosotros estudiamos. Entonces, lo que quiere decir es que los odonatos, las libélulas en general, son bastante resilientes al cambio de uso de suelo. Y luego nos preguntamos, bueno, ¿y qué tan bien los podemos usar como bioindicadores del cambio de uso de suelo? Entonces, hicimos en las mismas regiones y con la misma base de datos, hicimos unos análisis separando anisópteros y zigópteros, que son los dos subórdenes, y por tamaños, tamaño grandecito y tamaño pequeñito. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Que los odonatos no son buenos indicadores cuando usas la clasificación taxonómica, son buenos, responden bien, por ejemplo, a los cambios de uso de suelo. En el caso de los anisópteros, son buenos en responder cómo está el estado actual de la Tierra. Sin embargo, los zigópteros sí van arrastrando todos los cambios que han ido llevando el uso de suelo.
Sin embargo, cuando uno usa las categorías de tamaño, responden mucho mejor al cambio de uso de suelo, explican mucho más. Entonces, y en este caso, por ejemplo, aquí podemos ver que las especies grandes son las grandes perdedoras del cambio de uso de suelo. Cuando se pierde la vegetación original, se van perdiendo las especies más grandes y en cambio las especies más pequeñas son las que van ganando terreno. Y luego hicimos el siguiente análisis fue realmente el de extinción. Y ahí el de extinción, nosotros ya hicimos un estudio sobre diferentes caracteres que están asociados a la extirpación de las especies. Es decir, estos caracteres que en teoría, si se hace un cambio ambiental a nivel de escala paisaje o hacia abajo, es muy probable que haga extirpación de las poblaciones. Y lo relacionamos con una variable que comúnmente se usa como medición de riesgo de extinción, que es el rango geográfico. Entonces, usamos como caracteres intrínsecos de las especies que nosotros asociamos a que probablemente estén ligadas a la extirpación de las poblaciones. Usamos el tórax, porque ya habíamos visto en el trabajo anterior que es un buen carácter. Usamos los límites térmicos y usamos el sitio de cría, es decir, si las crías de los odonatos están en hábitats lóticos, que son ríos, o si están en lagos. Y luego todos estos caracteres los estandarizamos para que pudieran ser comparables entre sí. Y lo que hicimos entonces fue esto. Lo que encontramos aquí fue que aquí todas las figuras que están en la parte de arriba son la respuesta de los anisópteras y acá abajo están los de los zigópteras. Y entonces, como pueden ver, el tamaño para medir el riesgo de extinción no es un carácter que sea tan bueno. Prácticamente para los anisópteros no sirve. Mientras que para el límite térmico es un muy buen carácter para medir o relacionarlo con el riesgo de extinción de los odonatos para ambos subórdenes. Y luego también encontramos acá, en las últimas gráficas, que el que aniden que se críen en hábitats lóticos o ríos, los hace más proclives a que se extingan. Y luego, bueno, la pregunta fue, ¿y eso cómo se ve en un mapa? Porque muchos de estos caracteres tienen un gradiente latitudinal. Por ejemplo, los límites térmicos pues, están muy asociados a los gradientes latitudinales y y además particularmente los insectos, bueno, todos los bichos que son acuáticos tienen un patrón contrario a los que son terrestres. Entonces, en este caso queríamos ver para los odonatos cómo se vería, porque en su caso tienen ambos ciclos de vida, ¿no? Y bueno, para el sitio de cría, ya se habían hecho estudios en Europa donde también se habían encontrado que había un gradiente latitudinal. Entonces nosotros quisimos verlo en Norteamérica. Y aquí es lo que encontramos. Otra vez, el tamaño o el tamaño del tórax en particular no es un carácter que tenga una distribución muy clara para ninguno de los dos subórdenes, pero los límites térmicos tienen una clara patrón latitudinal. Es decir, las especies que están acá en las partes más al norte tienen límites térmicos mucho más reducidos, mientras que las especies que están en la parte del centro de México, bueno, en general en México, tienen límites térmicos más amplios. Y acá en la gráfica CIF está graficado el sitio de cría. Entonces, lo rojo significa que son especies más lóticas y entre más clarito quiere decir que son especies o que crían en hábitats lénticos o que son indistintos. Entonces, como podemos ver, igualmente en México se ve más marcado que son prácticamente todos los bichos o mayormente crían en hábitats lóticos. Y luego, bueno, ¿cómo se ve el gradiente de extinción medido en el rango geográfico, o en el tamaño del rango geográfico? Pues igual. En la parte norte del continente se ve que tienen rangos geográficos de distribución mucho más amplios que en la parte hacia el sur, particularmente aquí en el centro de México.
Y luego, bueno, aquí terminamos con la parte de lo que nosotros hemos hecho con odonatos, que es el artículo que tú nos estabas, o con lo que nos presentaste, Susana. Y luego ya dijimos, bueno, vamos a animarnos a hacer una pequeña revisión de cómo va el asunto de la extinción de los insectos en el mundo. Y luego, entonces hicimos una pequeña revisión de cómo va la extinción. Primero vimos cómo está el conocimiento de los insectos. Como había dicho Alex, hay muchas especies estimadas, pero están completamente desconocidas. Entonces, bueno, aquí lo que les presento es cómo se han ido describiendo especies a través de los años. Y bueno, parece ser que la buena noticia es que en los últimos 40 años se ha ido incrementando la cantidad de especies registradas en el mundo. Sin embargo, la mala noticia es que nos falta por lo menos el doble en casi todos los continentes, ¿no? Con excepción de Europa, que es esta que está aquí clarita, todas las demás le falta muchísimo, ¿no? Estas aquí solamente están las especies que tienen registros geográficos que se pueden mapear, porque del millón de especies que están descritas, aquí solo están alrededor de 62,000 o algo así. Y de estas 62,000, solo hay 1,000 que están registradas en la IUCN, en la Unión Internacional que mide la extinción de los insectos. Entonces quiere decir que solamente tenemos menos del 1% de las especies que tienen registros, que están descritas y que están categorizadas por la IUCN. Y luego, bueno, quisimos ver eso en el mapa y aquí encontramos parte de lo que les estaba platicando Pilar para el mundo. Nosotros lo hicimos para los insectos en el mundo. Todas estas partes que ustedes ven aquí en beige son partes que no tienen ningún solo registro. Entonces, quiere decir que la mayor parte del mundo todavía le faltan muchísimos registros para insectos. No solo es el número de especies, sino que también la extensión en el mundo también le faltan muchos sitios porque nosotros vayamos a colectar. Y aquí lo que hicimos fue sobre la par, los registros de las especies sobre un mapa de huella humana. Y entonces lo que encontramos es que, por ejemplo, todas estas zonas que son azules oscuro, son zonas que serían las zonas más silvestres con el menor impacto humano, pero también con el menor número de registros de insectos. Entonces, lo que quiere decir es que tenemos que ir a muestrear esas zonas urgentemente, porque seguramente son de las zonas que más especies tienen. Y luego encontramos estos sitios que están como en azul verde. Esos sitios son sitios que tienen un poquito más de registros, pero que además todavía mantienen las, ¿cómo se dice? Las condiciones para que se pueda mantener buenas poblaciones y una buena riqueza de especies. Todos estos que se les dice hotspots. Y de hecho, todos estos sitios coinciden con los hotspots que había dicho Myers en el 2000, pero Myers solamente contabilizó o solamente metió en el análisis a los puros vertebrados. Pero resulta que sí coincide bien con los invertebrados. Entonces, todos estos sitios, por ejemplo, la parte sureste de México, desde aquí, desde el eje central hasta la península de Yucatán, toda esta parte de aquí ay, ¿qué pasó? No sé qué pasó. Ya regresó la imagen, ya la tenemos. Sí. Ok. Sí. Pero no ahí está. Ok. Sí. Toda esta parte del Mississippi, que está aquí abajo, también es una parte importante para los insectos. La parte que está aquí de Europa, una parte de la parte mediterránea de Europa y muchas partecitas, muchos puntitos que están en la parte de Asia. Y luego, por último, están los sitios donde está muchos registros de especies, pero hay una alta impacto humano, huella humana, que son, por ejemplo, toda la costa este de Estados Unidos, prácticamente toda Europa y Japón. Y luego, con base en este mismo estudio que hicimos, encontramos que los únicos países que realmente tienen datos suficientes a través del tiempo y del espacio para poder medir las tasas de extinción, pues son países europeos. En general sería Alemania, Suecia, Francia y los Países Bajos. De ahí en fuera, todo lo demás, todo el resto del planeta no puede hacer análisis sobre si hay una extinción de especies, a pesar de que han salido muchos trabajos
últimamente sobre la extinción de especies, pero casi siempre todos esos trabajos tienen muchos sesgos y se hacen a veces sobre datos que no se pueden usar. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de aseveraciones de que se están extinguiendo los insectos, no porque no sea cierto, sino porque no tenemos los datos para hacerlo. Y ya, creo que sería por mi parte todo. Pues muchísimas gracias. Y pues voy a dar paso a las preguntas porque tenemos muchas preguntas de parte del público. Gracias a todos los que nos están viendo. Y bueno, la primera es justamente para la doctora Maya. Damián Villaseñor Amador pregunta que si para su trabajo hicieron un metaanálisis o fueron a campo a recolectar datos. No, estos para todos los que les presenté son datos que ya existen, bases de datos que ya existen. Por ejemplo, para los trabajos en México fueron la base de datos que está en Conavio. Para la gradiente latitudinal en Norteamérica es una base de datos que se llama Odonata Central, donde están todos los registros de los odonatos, una base muy completa, exclusivamente de odonatos. Y para de riesgo de extinción en el mundo, los datos son del GBIF. Entonces sí, son datasets. Ok, y de todas formas también vamos a pasarles aquí en YouTube el link al artículo que ustedes publicaron recientemente y también a la nota que les mencionaba que tenemos en el portal de la facultad. Hay otra pregunta. Cristóbal Camarena pregunta, ¿cómo afectan los microplásticos a los insectos? Yo me tomaré la palabra para eso. Los microplásticos tienen, quizás el efecto más inmediato es que son funcionalmente, una vez dentro del cuerpo, actúan de forma muy similar a lo que hacen algunas hormonas en el humano, por ejemplo. Digamos, tienen efectos endocrinos muy similares. Lo que se ha visto es de que en humanos, pues sí producen una serie de alteraciones reproductivas en mujeres que pues eso, es parte como de una carga endocrina no deseada que de pronto pues a la que estás expuesto, ¿no? No sabemos si eso es el caso para los insectos porque aunque también poseen hormonas, la manera que podrían operar podría ser diferente. Pero es una hipótesis, es una primera hipótesis. La segunda posibilidad es que como no existen mecanismos para digerir los microplásticos, lo que nosotros sí hemos visto en el laboratorio con las tesis de los chicos de licenciatura y con el desarrollo del trabajo de otro muchacho, Eday Farfán Beltrán, él ha detectado que hay varias especies donde los microplásticos se van acumulando en diferentes partes del abdomen. Uno puede verlo a trasluz con un microscopio muy potente, puede ver cómo se acumulan estos microplásticos en la parte final del abdomen. Y esto ya nada más por el propio peso le supone un peso extra al animal. Entonces, esto no puede ser bueno. No hay tantos estudios que sabemos que están los microplásticos, se están acumulando, sabemos que están ahí en todas partes, pero a ciencia cierta, en términos funcionales, todavía no tenemos muy claro los efectos nocivos que pueden tener. Muchas gracias, doctor. Hay otra pregunta. Oscar García Miranda le pregunta, dada la urgencia de este problema, ¿qué camino se debería de tomar para describir la distribución de insectos en México y qué estudios ecológicos son los más necesarios? Quizás Maya o Pilar puedan responder esa. Muy buena pregunta. Imagínense, si las bases de datos del GBIF, que es la base de datos global donde están acumuladas todas las especies, donde se ha ido acumulando información de todas las especies de insectos, de todos, incluyendo insectos,
tienen esos tremendos sesgos o falta de información que mostraba Maya en el último mapa. Pues en México estamos, yo creo que andamos también muy bajos en inventarios. De hecho, todos los trabajos que hemos hecho los hemos hecho con la base de datos de libélulas porque son los grupos que tienen más datos. Y también hay otros proyectos en curso con mariposas, también ha habido esfuerzos con escarabajos, que también hay bastantes datos, pero básicamente si nosotros nos metemos a las bases de datos vamos a encontrar algo parecido en México. Entonces, pues es muy buena pregunta. Yo lo primero que haría sería hacer una gran campaña a nivel país para que todos los investigadores buscaran en sus libretas, en sus gavetas, en sus bases de datos, con sus alumnos en las tesis y volcáramos esa información a bases de datos sistematizadas y compartidas y con los estándares para que se puedan compartir y que todos la puedan usar. Eso sería lo primero. Yo estoy segura de que ahí encontraríamos muchas cosas, pero eso no resuelve para nada el problema. El asunto es que, primero, el trabajo a campo ha disminuido notoriamente, no solo por la pandemia, sino desde antes, por cuestiones de seguridad. Seguramente, si son biólogos, les ha pasado y tal vez de otros lados, ¿no? Entonces, lamentablemente, las prospecciones, las idas a campo a buscar registros, a buscar información han disminuido. Y hay otro problema que juega en contra de esto, y es que pues cada vez hay menos taxónomos ahí, y eso es algo muy triste, no ocurre solo en México. Entonces, pues tendríamos que empezar desde atrás, tendríamos que empezar a reconocer el trabajo de los taxónomos, que haya mucho más apoyo para los taxónomos y para las colecciones científicas, para que en un plazo podamos ver los resultados de las nuevas prospecciones. Básicamente eso es lo que se me ocurre ahorita. Maya, no sé tú. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo, le falta mucho y particularmente, como dices, ha ido disminuyendo en México, particularmente las salidas al campo y nunca ha sido los insectos un grupo favorito, ¿no? Entonces, sí está muy mal muestreado México todavía, como para sacar patrones de distribución, pues sí, como dices, solamente algunos grupos. Y eso aún aventurándonos, ¿no? Con sus debidas restricciones. Sí, yo insistiría en lo de irnos muy para atrás, o sea, el apoyo a la ciencia básica, a la investigación, a las salidas de campo, eso es crucial, eso de alguna forma lo tenemos que recuperar. Sí. Muy bien. Y también Villaseñor Amador también pregunta, ¿cómo me recomiendan explicarle a un político o a la iniciativa privada de manera clara y sencilla la importancia de incrementar la literatura científica sobre insectos? Bueno, yo también me voy a tomar la libertad, pero también pueden Pilar y Maya enriquecer esto. Él ha dado, esta persona ha dado con uno de los de los puntos más esenciales de toda esta conversación, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque básicamente es eso, ¿no? Como tú te encuentras un político o el que va a ser el próximo presidente o el gobernador o lo que sea, el que toma las decisiones y le dices, oiga, es que sabe que los insectos muy probablemente, y a pesar de que las metodologías y a pesar de que no sé qué y las bases de datos quizás se están extinguiendo. Bueno, ¿y eso qué? ¿No? ¿A mí de qué me sirve? Y es que una parte que hemos soslayado aquí es la parte funcional, la parte del valor que los que toman decisiones, no el valor que deberían universalmente todos darles por respeto a las especies que tienen todo su derecho a seguir permaneciendo en el planeta, sino para los que toman las decisiones debe de haber un valor funcional de las cosas y de las especies en este caso, ¿no? El valor funcional que tienen los insectos es muy amplio. Siempre se menciona el típico caso de su papel en la polinización, ¿no? Y en la producción de frutos y por lo tanto la seguridad alimentaria y lo que tú quieras que tenga que ver con lo que nosotros nos comemos todos los días, una gran variedad de frutos, ¿no? Dependen de eso, de los insectos, ¿vale?
las abejas y muchos polinizadores corren muchos peligros hoy en día, enfermedades, contaminantes, competencia, especies invasoras, etcétera. El valor de proteger animales que tienen que ver con este servicio, que no lo hacen otras. Todavía no tenemos la tecnología bien, y si hay la tecnología, porque han inventado algunos robots en Australia que hacen la chamba de la polinización, todavía no está al servicio de todos, y es más barato tratar de proteger a estos animales que andar buscando tecnologías para curar la enfermedad, ¿no? La polinización es uno de ellos, pero no es la única. Yo tengo unos colegas que trabajan en el INECOL, Daniel González Tockman, que trabaja con escarabajos rodadores, escarabajos cuya función es que las popós, las excretas que hacen el ganado en los ranchos, esa popó, los escarabajos rodadores la toman, básicamente en su ciclo de vida, la entierran en el suelo, y con eso se cumple un ciclo de nutrientes. En estos animales, tristemente, los contaminantes y los desparasitantes del ganado, lo que se usa para desparasitarlos, también tiene efectos nocivos sobre los escarabajos y se están extinguiendo. ¿Y cuál es la consecuencia? Que ven ahora pilas enormes de popó que están acumuladas en la parte de la superficie del suelo, que no pueden ya entrar al ciclo de nutrientes, ¿no? Y van los rancheros a hablar con la gente que trabaja con escarabajos, a decirle, por favor, díganos cómo le hacemos para que esta popó no se acumule, porque ya ahora ya es un problema, ¿no? Eso es otro valor funcional. Hay otros muchos. Podríamos hacer toda una conversación aquí de todos estos valores funcionales, pero esto es lo que requiere el que toma las decisiones. Es esto, ¿no? ¿Cuántos millones de pesos se perderían en caso de que nosotros no fuéramos capaces de relajar estos factores de estrés y tratar de que no les peguen tanto a estos animales? Eso es por un lado. Quizás Pilar y Maya también tengan sus argumentos para convencer a un tomador de decisiones. Sí, pues sí, siguiendo la línea, yo creo que sí, prácticamente todos los insectos intervienen de alguna forma directa o indirectamente en todos los procesos del ecosistema, y son importantes además, porque no solamente participan y hacen allá una funcioncita, todos son importantes. Y al final de cuentas ya también hay muchos trabajos que los han traducido en dinero, como decía Alex. O sea, también todos estos procesos del ecosistema perdón, tienen un efecto sobre las cadenas productivas de los humanos. Entonces, todo eso se traduce también en dinero. Si perdemos insectos, perdemos dinero también. Entonces, es una manera, pues sí, como decía Alex, primero hay que darle la importancia de respetar los procesos biológicos, pero también lo puedes traducir esos procesos biológicos en dinero. Y la mayoría, y otra de las cosas es que la mayoría de los bichos, de los insectos, perdón, tienen interacciones con otros animalitos o con otras plantitas. Entonces, no solamente afectas a los insectos, también afectas a otros grupos y se van perdiendo las interacciones, y a la pérdida de esas interacciones es lo que se traduce en pérdidas en dinero. No sé qué más. Pilar, ¿tú quieres decir algo? Sí, muy cortito, Daniel. Fíjate que el otro día estaba hablando con un amigo también de INECOL, Federico Escobar, y estábamos platicando estas cosas y me decía, mira, yo como le enseño a mis estudiantes, o me gusta hacer el ejercicio siguiente. ¿Qué pasaría si no tenemos a los polinizadores? ¿Qué pasaría si no tenemos a los escarabajos no sé qué? ¿Qué pasaría si no tenemos a los que dispersan las semillas? ¿Qué pasaría? Y así te puedes ir. Y entonces, lo que pasaría sería tremendo, sería una forma muy gráfica, ¿sí? O sea, ¿qué pasaría si no tenemos a los polinizadores? Pues se nos acaban los cultivos, o terminaríamos como los chinos, que esto es verídico, que tienen que polinizar a mano. Y eso es, como dice Maya, sumamente caro. Entonces es bueno preguntarse qué pasaría si no existieran las hormigas o todo. Las hormigas, no las hemos mencionado, por Dios. Maya, por favor, sí, ¿qué pasaría si no tuviéramos a las hormigas?
Se me fue, se me fue. Qué bueno que lo sacas. Bueno, pues, el tema da para mucho. Y bueno, voy a hacer esta última pregunta que también ya llegó hace rato para la doctora Maya. Respecto a su mapa, y supongo que es el último que estábamos viendo en pantalla, ¿deberíamos priorizar el estudio en las zonas azul claro o en las azul fuerte? Si se debería estudiar lo mayormente desconocido o lo que está en riesgo potencial. Pues en términos generales, como lo que no conoces no lo puedes proteger, primero tendríamos que irnos a las áreas beige, porque son todas las áreas donde no hay ni siquiera registros, ¿no? Y después a las azules, porque las azules oscuro, perdón, las azules oscuro, porque son justamente áreas en donde se sabe que hay suficiente información, bueno, que hay información, pero no la suficiente. Y es muy probable que sean las zonas con mayor riqueza de especies porque son zonas que tienen poco impacto humano. Y además, lamentablemente, muchas de esas zonas ahorita en los últimos años han tenido por ejemplo, incendios, toda la parte del Pantanal y de la Amazonía, la parte de las costas de Australia que están en azul oscuro. Estas zonas son las que urgentemente tenemos que ir a muestrear y proteger. Bueno, pues muchísimas gracias. Les doy la palabra nada más para un cierre rápido, también si quieren hacer invitación a los estudiantes o a la gente interesada que nos está acompañando, ya para terminar la emisión, por favor. Muy breve Sí, cada uno, por favor. gracias, Susana, gracias por todo. Nosotros estamos en el Instituto de Ecología de la UNAM, ubicado en CEU, en la Ciudad de México. Nos pueden encontrar fácilmente. Por ahí pueden aparecer los datos, se los podemos compartir. Y claro, con mucho gusto, todos invitados. Nosotros somos ávidos de buscar trabajar juntos, unir esfuerzos, etcétera. No hemos hablado de la parte funcional de los insectos, pero también trabajamos eso, sobre todo a nivel urbano. Entonces, todos bienvenidos. Yo quiero cerrar con una cosa que ya dije, remarcar que pues necesitamos taxónomos, necesitamos gente que vaya a campo y para eso necesitamos mucho presupuesto. Ahí está la base para hacer todos los análisis que podamos hacer para México o para el mundo, lo que se necesita. Bueno, pues ya yo solamente quiero agradecer la invitación y bueno, solamente para terminar, creo que necesitamos cada vez más entomólogos porque es una parte, los insectos son una parte importante, como acabamos de ver, una parte importante de la fauna y a lo mejor quizás sea el grupo más importante, aunque sea a nivel terrestre. Entonces, son necesarios los entomólogos, es necesario hacer áreas de protección para que se protejan cada vez más a los insectos. Sí, doctor. Un añadido, necesitamos taxónomos y bioinformáticos, porque se está produciendo tal cantidad de datos que también es vital tener buenos bioinformáticos que puedan comprar esos datos. Y que nos hagan caso cuando decimos que hay que proteger un área. Claro. Pues muchísimas gracias. Ahí está la invitación para todos los interesados también en acercarse a este campo de conocimiento que tiene muchos desafíos y es muy amplio. Y bueno, pues aquí se quedaron todavía en el tintero algunas preguntas, pero por cuestión de tiempo, pues también invitamos a los doctores, si se dan una vuelta por nuestra transmisión en YouTube, ahí a lo mejor nos pueden ayudar en contestar algunas que quedaron pendientes. Les agradezco mucho su tiempo y también la comprensión por este cambio repentino, pero creo que al público también agradecerle que nos acompañara, invitarlos a que sigan las siguientes emisiones, que compartan también todo el contenido que estamos haciendo. Y pues les agradezco su tiempo, su presencia. Soy Susana Paz, muchas gracias.